buenas tardes, bienvenidos a esta directa del canal Guateque Live. Más que directa es un video, déjenme recalcarle que es un video del canal Guateque Live, donde vamos a estar hablando de lo que me ha dado por nombrarle los sonsobélicos de la guerra. Pero ¿por qué sonsobélicos de la guerra? Porque son este grupo de cubanos que piensan que una intervención militar para Cuba es lo que debería ocurrir. Por eso me gusta decirle sonsobélico de la guerra, porque la palabra creo que está acorde con su pensar. Son sonsobélicos de la guerra y tuvieron una pequeña reunión donde abordaron sus puntos acerca de la intervención militar, donde se habló mucha paja, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en este video precisamente de la tarde de hoy les traigo lo más rescatable, la intervención más rescatable y algunas de las boberías que se dijeron específicamente con el tema de Venezuela. Y dicho esto, creo que ya podemos pasar a la intervención que me pareció más rescatable, que es precisamente la intervención de Carlos Calvo. La intervención de Carlos Calvo, que sin duda para mí fue uno de los que de cierta forma fue más racional, porque ahí se habló mucho desde la sinrazón, desde el sincerebro. Después más adelante veremos la falta de materia gris que hubo en ese espacio por parte de los que participaron. Tengo que decirle que ahí estuvo Manuel Milanés, Yamila, la hija de su padre y su madre, Carlos Calvo, la Potra. Yo soy la Potra de Canadá. Por cierto, la Potra de Canadá era el moderador del espacio. Bueno, imagínense con este circo reunido las cosas que se pudo haber dicho. Pero bueno, no se lo van a tener que imaginar, porque aquí le traigo algunas pinceladas de las boberías que se dijeron. Y de cierta forma le doy un poco de contexto de por qué es una bobería. Pero vamos a escuchar a Carlos Calvo, que sin duda para mi criterio fue uno de las personas que habló con un poco de tino, por decirlo de alguna forma. Vamos a escucharlo y haré mis pausas para las cosas que tengan que ser acotadas. Ahora, hemos pensado nosotros que estamos aquí, ¿cuántos cubanos están de acuerdo con una intervención americana? Esa es la pregunta más importante, porque todos estamos aquí fuera de Cuba. Pero hay personas que no están con el régimen, que no quieren una intervención extranjera. Nosotros tenemos que entender cómo está el mundo. Una intervención extranjera hacia Cuba. ¿Qué va a pasar? La potencia se va a enclavar en Cuba. No va a salir la potencia. Vamos a tener entonces que rendirnos a la pleitesía de la potencia extranjera, como pasó en Irán, en Afganistán. Al final tuvieron que salir y dejaron un caos peor. Nosotros el problema tenemos que entender que es de los cubanos. Yo no quiero a ninguna potencia extranjera metida en un problema de los cubanos. Porque Martí no le dijo a los americanos vayan por España. Hasta aquí, como pudimos ver, la posición de Carlos Calvo creo que es bastante moral, bastante consecuente. Hasta ese punto. Después dijo una cantidad de sandeces enormes también, pero bueno, en este punto es una postura decente decir que el problema es de los cubanos, que el problema lo tienen que resolver los cubanos, que una intervención extranjera, la potencia se entronaría y sin duda iba a poner un gobierno títere y se va a beneficiar en la medida que pueda de las cosas que pueda beneficiarse. Pero bueno, de todas formas apareció la Potra de Canadá. Yo soy la Potra de Canadá. Y con sus fulastradas, y le dice estas cosas a Carlos Calvo, porque realmente Carlos Calvo se estaba saliendo demasiado del libreto. Los cubanos, influenciado por los familiares, por los más de 3 millones de cubanos que están afuera, no le pueden decir al pueblo cubano, pónganse del lado de los americanos y vamos a acabar con esta pesadilla ya. ¿O crees que van a forzarlo a pelear? ¿Cómo tú crees que puede suceder eso? Un escenario. David, ¿tú tienes familia en Cuba? Claro que tengo familia. Tu familia, yo te voy a decir la mía, voy a empezar por mí. Sí. Mi familia no salió el día 11. ¿Tu familia salió el día 11? ¿Tienes alguno preso? No tengo conocimiento de si salió o no salió. Entonces ahí está, 4 millones de cubanos que no salieron a apoyar a los del día 11. Son la familia que recibe remesa familiar.
una intervención, todos podemos una intervención. Aquí pudimos ver a la potra canadiense, Yo soy la potra de Canadá. Que su familia, según él, no tiene conocimiento. Me imagino que esa fue una forma de darle la curva a decir, mi familia no salió el 11 de julio, ni la de Carlos Calvo tampoco salió el 11 de julio, ni muchas de las personas que estaban en ese panel salieron el 11 de julio. Y ahí estaba la potra de Canadá hablando de que las familias de ellos tenían que apoyar una intervención militar. Son pinceladas de las estupideces que se hablaron en ese espacio. Pero de todas formas, Carlos Calvo realmente creo que era uno de los que con mayor tino estaba hablando en ese espacio. Y también dijo otras cosas como esta, que sobre Venezuela, que me parecieron sumamente interesantes a la hora de abrirle los ojos a este grupo de sonsobélicos de la guerra, a este grupo de sonsobélicos de la guerra, de abrirle los ojos de lo imposible que es, e incluso una intervención militar en Cuba. Y es esto otro que va a decir Carlos Calvo ahora. De los países de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo en Venezuela? Señores, tenemos que hablar cómo son las cosas. En Venezuela hubo en las manifestaciones del 17, hubo 127 a 157 muertos. El mundo intervino. Los Estados Unidos intervinieron. Todo el mundo vio la masacre que hizo Maduro a los venezolanos. Fueron 157 vidas. Ninguno intervino en el problema de Venezuela. Ese es el primer punto que iba a decir. Y lo segundo... Bueno, ahora viene esta mujer, Carlos Calvo termina, después viene una mujer a tratar de rebatir. Vamos a poner en contexto lo que pasó en Venezuela. Bueno, según la Wikipedia, en la protesta de Venezuela del 2019, según Wikipedia, que los datos, pero bueno, hubieron 51 muertos en las manifestaciones y 850 detenidos. Pueden ver en este dato que aparece aquí de la Wikipedia. Me estoy remitiendo a la Wikipedia, pueden haber sido más, pueden haber sido menos, de todas formas 51 muertos es fueron las manifestaciones transcurrieron, para ponerlo en contexto también, porque después les voy a mostrar noticias al respecto. Las manifestaciones ocurrieron entre el 10 de enero del 2019 y el 10 de marzo del 2020. En este periodo ocurrieron las manifestaciones en Venezuela. De todas formas, le estoy diciendo, me estoy remontando a la Wikipedia, que todos saben que puede ser una fuente cuestionable, pero de todas formas nos puede servir de referencia. Bueno, después, poniendo en contexto esto de las manifestaciones, vamos ahora a lo que alegan después este grupo de individuos sobre lo que dijo Carlos Calvo. Por ejemplo, esta mujer que va a salir ahora, que creo que se llama Ana Boncuba, que vive en Alemania, dijo esto. Todo el mundo vio la masacre que hizo Maduro a los venezolanos. Fueron 157 vidas. Bueno, vamos a pasar esto. Pues Guaidó no quiso que eso pasara. Ahora, ella dice. No sé si hasta si eso puede ser verídico o no. Creo que lo que yo tengo era con respecto a Carlos Calvo. Cuando habló de Venezuela, creo que lo que yo tengo entendido, lo que pude leer, fue que en el momento de la intervención militar, pues Guaidó no quiso que eso pasara. No sé si hasta si eso puede ser verídico o no. Y la otra parte que me dice... Aquí tengo que tirar una risa. Porque aquí es donde voy a arrojar más luz al tema y aquí es donde vamos a desarrollar un poco más el tema de Venezuela en esta directa. Según la potra de Canadá y esta señora... la intervención en Venezuela no se dio porque Guaidó no quiso. Vamos a escucharla de nuevo. Vamos a escuchar el fragmento para que ustedes los tengan bien claro. Era con respecto a Carlos Calvo. Cuando habló de Venezuela, creo que lo que yo tengo entendido, lo que pude leer, fue que en el momento de la intervención militar, pues Guaidó no quiso que eso pasara. No sé si hasta si eso puede ser verídico o no. Y la otra parte que me dice... Eso, dicen que eso fue lo que oyeron. Eso, y la potra Canadá lo reafirma. No, eso fue lo que yo oí y se quedó eso, ¿no? Después hasta Milanés, Manuel Milanés también aborda el tema, otro influencer con cierta repercusión en redes sociales. Bueno, con respecto a esta mujer, vamos a ponerle los titulares de mayo y marzo del 2009 sobre Guaidó.
¡Pam! Primer tragatazo. Guaidó da un paso más para solicitar la intervención militar extranjera en Venezuela. Guaidó no quiso. ¡Bam! CNN. Guaidó pide más abiertamente ayuda de los Estados Unidos en Venezuela. ¡Bam! Este otro medito más, otro medio más chiquito. Notiamérica. Notimérica. Guaidó reconoce que la intervención militar es posible en Venezuela. ¡Bam! Otro titular de la agencia EFE. Guaidó dice que la cooperación militar extranjera no sería una intervención. ¡Bam! CNN nuevamente, de mayo del 2019. Guaidó dice estar abierto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero la Casa Blanca descarta, esta medida inmediatamente. Risas. Risas para Ana Boncuba y risas para la potra de Canadá. Mentirosos compulsivos, que yo no sé en qué prensa, qué medios tengan ellos, donde Guaidó haya tenido la postura moral de oponerse a una intervención militar en Venezuela. Y ahí están sus videos compareciendo en CNN, pidiendo a gritos una intervención militar. Pero esto no queda aquí, porque realmente, como es lo que le conviene, pues la milanesa también, dije la milanesa, de Manuel Milanés, Manuel Milanés también apoyó la tesitura de la muchacha y mira lo que dice. Primero, lo de Venezuela ya se aclaró por esta chica antes de mí, la posición blanda de Guaidó, después que se logró la posición blanda de Guaidó. ¿O escucharon a este tipo? La posición blanda de Guaidó. No, las aclararon ustedes metiéndose mentira entre ustedes mismos. Eso fue lo que aclararon. Metiéndose mentira entre ustedes mismos, la posición blanda de Guaidó. Conocimiento de régimen internacionalmente que nosotros no lo hemos logrado. O sea, después que se logró eso, que incluso se pusiera un presidente interino y que se le diera voz y voto internacionalmente. Bueno, después de eso, pues no se tuvo con la voluntad política en Estados Unidos con el presidente Trump, de que todo, y recuerden, ni remotamente se ha dicho en esta ocasión que todo estaba sobre la mesa, ni remotamente. En ese momento se decía, todo está sobre la mesa. Ok. Ahí tiene la intervención de Milanés, que sin duda la intervención de Milanés es otra gran falacia. Otra gran falacia. Quieren ver la tesitura, la postura real que asumió Donald Trump durante los sucesos de Venezuela, pues vamos a verla a través de este escrito de New York Times, donde John Bolton, que era el asesor de Donald Trump en esos momentos, se lo quiero recordar a las personas que me están viendo, John Bolton, que era el asesor de Donald Trump en esos momentos, dijo lo que sucedió realmente, lo que pasaba realmente en la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela. Venezuela entre dos torpezas, la de Trump y la de Bolton. El controversial libro de John Bolton, que muchos lo recordarán, las personas que no lo recuerden, bueno, John Bolton hizo hasta un libro de estas cosas que sucedieron durante el tiempo que fue asesor de Donald Trump. Revela muchos detalles de la situación de Venezuela, pero sobre todo echa luz sobre la postura perniciosa de Estados Unidos respecto a la nación sudamericana y América Latina. A ver, dice el escrito, John Bolton llevaba menos de un año como asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Surgió un rayo de esperanza de Venezuela en enero de 2019, lo que sin duda reafirma lo que vimos anteriormente de Wikipedia. Tras casi 2 décadas de una pésima gestión económica, el recrudecimiento del régimen autoritario y la profundización de la crisis humanitaria, la oposición, que por mucho tiempo había estado fragmentada, vio un nuevo líder en Juan Guaidó, el presidente electo de la Asamblea Nacional, la última institución democrática de Venezuela. El gobierno de Trump, que
de inmediato lo reconoció como presidente encargado del país, al igual que casi 60 gobiernos. Las expectativas al final del régimen dictatorial del final del régimen dictatorial de Nicolás Maduro llegaban a un punto álgido. El recuento de Bolton de lo que sucedió después, incluido en el capítulo Venezuela Libre en The Room Where I Happened, White House Memory, el libro que escribió y que acaba de salir, es un poderoso recordatorio de cómo el gobierno de Donald Trump, con una mezcla de falta de conocimiento, incompetencia y frivolidad, despreció la oportunidad de ayudar a Venezuela a salir de su situación desastrosa. Bolton critica a Trump por actuar de manera tan errática en las políticas sobre Venezuela. Al final, sugiere el asesor que la estrategia de Trump solo se basaba en su agenda personal de reelección. Apenas meses después de declarar su apoyo como presidente legítimo a Guaidó como presidente legítimo del país, Trump estaba listo para abandonar y sugirió que era otro Beto O'Rourke, un ex candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, alguien que arranca con la fuerza pero que se desinfla en el camino sin llegar a ningún lado. Ese era el criterio de Trump sobre Guaidó, alguien que arranca con fuerza pero se desinfla en el camino sin llegar a ningún lado. Según Bolton, Trump también sugirió que la nación sudamericana en realidad formaba parte de los Estados Unidos. Con esta revelación, entre otras, queda claro el gran problema de la caótica postura estadounidense respecto a Venezuela. Tanto el presidente como su antiguo asesor creen que su país controla América Latina. Uno por ignorancia, el otro por su deseo de revivir la doctrina Monroe. La política de la diáspora de la Florida suele citarse con razón el principio por la que Donald Trump hizo una excepción en el caso de Maduro, en contraste con su habitual adulación a las figuras autoritarias. Aunque según Bolton, Trump mostró su debilidad por los hombres fuertes, incluso con Maduro, a quien describió como duro e inteligente. A diferencia de Bolton, Trump percibió de manera correcta que Maduro distaba de ser fácil de intimidar. En esta entrevista reciente, el intento de Trump de refutar el relato de Bolton empeoró las cosas. El presidente confirmó su disposición de reunirse con Maduro y sus dudas sobre Guaidó. Al final, el presidente estadounidense se vio obligado a echarse para atrás con un tuit en el que se apega a las posturas de su propio gobierno. Solo me reuniré con Maduro para discutir una cosa, su salida pacífica del poder. Aunque el recuento de Bolton ofrece reflexiones sobre la postura paternalista de Trump y su indiferencia hacia lo que ocurría en Venezuela, tampoco deja bien parado al autor. Bolton tenía mucha confianza en la combinación de amenazas y sanciones dirigidas a Maduro, haría millones de venezolanos salieran a la calle. Se intensificaría la presión internacional y, lo más importante, se convencería al ejército venezolano, el principal pilar del apoyo del régimen, de cambiar su alianza hacia Guaidó. Solo eran sueños guajiros, motivados por la ideología y alejados de la realidad. No era razonable esperar que el ejército venezolano, por corrupto y criminal que pueda ser, sucumbiera ante las amenazas y los ultimátums hechos mediante tweets, recalca, provenientes de una potencia extranjera, en particular los Estados Unidos. No mostraba reconocimiento ni comprensión de la historia de Estados Unidos en la región, ni conciencia
de que el nacionalismo y el orgullo de los militares venezolanos, podría complicar los planes de Washington. Las declaraciones y promesas azarosas de amnistía parecían hechas por aficionados y no eran un buen sustituto de las negociaciones. Sería que habría podido ofrecer protección y garantías reales a los militares y a otros funcionarios del régimen a fin de facilitar la transición a un régimen democrático, al tiempo que Bolton no tenía duda de que los militares se acercarían a la oposición. También estaba seguro de que Maduro permanecía bajo el control del régimen cubano. No cabe duda de que la empobrecida isla respaldada por el gobierno venezolano, sobre todo en materia de inteligencia de seguridad, pero Bolton no ofrecía ninguna prueba de que La Habana tome las decisiones en Caracas. Además, Bolton estaba totalmente convencido de que la imposición de las duras sanciones al sector petrolero de Venezuela, que representaba buena parte de los ingresos del país, pondría en graves aprietos a Maduro y provocaría la caída del régimen. Sin embargo, sus memorias dejan claro que las sanciones en vigor desde finales de enero de 2019 se concibieron casi por reflejo y se implementaron con torpeza dentro del gobierno de Trump. Hubo poco pensamiento estratégico sobre cómo el instrumento de política exterior referida por Bolton daría resultados positivos. Esas sanciones solo han afectado aún más al pueblo venezolano. No sorprende que sean muy impopulares y que puedan disminuir el apoyo de la oposición. El argumento de Bolton de que esa estrategia política acabaría por funcionar no es creíble. Los expertos coinciden que si un esfuerzo diplomático sofisticado de por medio, las sanciones rara vez son efectivas. Aquí la foto. Para gran asombro, el relato de Bolton nunca menciona el llamado Acuerdo de Oslo, las negociaciones organizadas por Noruega con el objetivo de encontrar una solución democrática que incluyeron a representantes de Maduro y Guaidó. Bolton no asume ninguna responsabilidad sobre la política falluda. Culpa a otros. El secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, al Departamento de Estado, a Colombia, al expresidente Barack Obama y al propio Guaidó, de socavar la política de sanciones que según él habrían tenido éxito. Es impactante que Bolton nunca se le ocurrió consultar ni escuchar otras voces, en particular a los venezolanos que aún viven en su país. Sesgado por la ideología, nunca preguntó qué piensan de esta idea, qué posibilidades hay de que esto funcione o qué pasará si no funciona. El ex funcionario no consideró estrategias alternas para restaurar el gobierno democrático. A Bolton le entusiasmaba Venezuela porque era una oportunidad para reinstaurar la doctrina Monroe, la política estadounidense que prácticamente se convierte en sinónimo de intervención unilateral de Estados Unidos en América Latina. Como asesor de seguridad nacional estaba decidido a evitar que China, Rusia e Irán ganaran terreno en Venezuela. En realidad, la doctrina Monroe ha quedado obsoleta desde hace décadas, dadas las profundas transformaciones que se han producido en América Latina, Estados Unidos y en el mundo. Bolton parece desconocer, o tal vez simplemente no le importa, que para la mayoría de los latinoamericanos esta doctrina deriva de una concepción neocolonial que no tiene cabida en el siglo XXI. Bolton está más cerca de la visión que tiene Trump de Venezuela como parte de los Estados Unidos de lo que está dispuesto a reconocer.
los resultados de la fantasía del cambio de régimen de Bolton y la indiferencia y vacilación de Trump respecto a Venezuela son terriblemente tristes. Mientras el presidente y su asesor intercambian insultos, el país está en peor estado que nunca. Maduro gobierna, la oposición está en ruinas, la crisis humanitaria exacerbada por la pandemia continúa empeorando. Y con esto termina este artículo de The New York Times. Esto no es el Granma, que sin duda nos arroja las últimas luces de lo que realmente pasó en Venezuela. Y mis conclusiones al respecto son de que si Venezuela tiene recursos naturales, recursos valiosos como lo es el petróleo en estos momentos, y o sea que los intereses de los Estados Unidos con Venezuela de controlar Venezuela son mayores que los que pueda tener con Cuba. Creo que el sueño guajiro de una intervención militar en Cuba se desvanece aún más. Creo y poniéndolo por lo claro, que realmente no estoy de acuerdo con una intervención militar en Cuba, no por lo que estas personas puedan estar de acuerdo, porque pueda llevar la libertad, entre comillas, cuando el pueblo cubano lo que necesita es prosperidad en estos momentos. Necesita prosperidad, necesita libertad de expresión, necesita algunas libertades, pero creo que la mayoría de los cubanos lo que están pidiendo es prosperidad. Y me parece que a través de una intervención militar lo que vamos a tener es lo que en el himno nacional de Cuba, en cadenas. Vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. Sería ponerles cadenas a los cubanos. Y sin duda no es una solución plausible por el sufrimiento que podría generar, por la guerra que podría desembocar, por las víctimas que sin duda aparecieran en ese contexto. Con esto quiero despedirme diciéndole que mañana jueves 21 de octubre de 2021 tenemos directa. Por favor, pásese por acá y con esto nos despedimos. Chao, hasta la directa de mañana.